Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, que conseguía traducir, leer, interpretar las tablillas sumerias. Esto es una tablilla hecha en arcilla, encontrada por miles en lo que hoy es el territorio llamado Mesopotamia, donde está Irak, Kuwait, Siria y otros países por ahí. Eso es Mesopotamia. En esa región se asentó una cultura que nos dio origen a nosotros como civilización. Los Anakim, dice la Biblia, los Anunnaki, dicen los textos sumerios. Y en la lectura hablábamos de esa decisión que tomó el rey de Nibiru de enviar parte de su personal aquí con el fin de fundar una misión que tenía como objetivo último enviarle oro allá a su planeta. Ellos sabían que aquí hay mucho oro, por eso enviaron esa misión aquí y no a otro planeta. Sabían de todo nuestro sistema solar, lo conocían. Dice la continuación: en textos, dibujos antiguos, a las naves de los Nefilín se les llamaba inicialmente barcos celestes. Uno puede imaginar que el aterrizaje de estos astronautas marítimos, entre comillas, porque se le llamaban barcos celestes, yo que eso vino del pueblo que no entendía esa tecnología, no conocía esa tecnología celeste, porque son los de los llamados dioses. El famoso engaño de ellos sobre los terrestres, hacerse llamar dioses. Barcos, donde son sus naves celestes, sus naves espaciales. Uno puede imaginar que el aterrizaje de estos astronautas podría haberse descrito en los antiguos relatos épicos como la aparición de una especie de submarino de los cielos en el mar, del cual emergieron unos hombres pez y desembarcaron. Unos hombres pez y desembarcaron. De hecho, los textos mencionan que algunos de los Abgal, que significa cosmonauta, piloto de nave espacial, que gobernaban las naves espaciales, iban vestidos como un pez. En un texto que habla de los viajes divinos de Ishtar, la famosa Inanna, una de ellas, se nos muestra a esta buscando al gran Galu, navegante jefe, que se había ido en un barco hundido, un submarino. Beroso, un escritor caldeo, que fue nombrado para que escribiera la historia antigua de su región, dejó obras escritas que desaparecieron después de la quema de la biblioteca de Alejandría, pero algunos escritores copiaron textos de sus obras y lo mencionan. Dice: Beroso nos transmitió leyendas relativas a Oannes, el ser dotado de razón, un dios que apareció desde el mar Eritreo que bordeaba Babilonia. El mar Eritreo que bordeaba Babilonia. Apareció desde el mar Eritreo. Puede ser el mar Rojo o el Golfo Pérsico. De ahí que es el mar Rojo, porque ahí está Eritrea, cerca en África, ¿no? Aquí está Eritrea. Aquí está, sí, Eritrea aquí al lado, aquí está Eritrea por acá. Entonces se supone que fue lo que hoy le llamamos el Mar Rojo. El mar de Eritrea.
esos mares que tenemos han tenido diferentes nombres a través de diferentes civilizaciones. Dice que ese Dios llamado Oannes apareció desde el mar Eritreo que bordeaba Babilonia en el primer año del descenso del reino del cielo. Beroso informó que, aunque Oannes parecía un pez, tenía una cabeza humana debajo de la cabeza de pez y tenía pies humanos debajo de la cola de pez. Su voz y su lengua también eran articulados y humanos. Se está refiriendo ese Oannes, ese Beroso, a esta imagen. Es un astronauta. Y ese diseño aquí, como si tuviera un pez en la espalda y en la cabeza, es para transmitir un mensaje. Fíjense lo que tiene en la mano. Tiene la misma cosa, la misma bolsita que tiene este aquí. Son astronautas los dos. Aquí con una ropa para, si era necesario, amerizar. Se colocaba algún imprevisto, aparecía algún imprevisto y tenían que amerizar, descender en el agua. Entonces estaban preparados con ropa para el mar, para el agua. Y aquí se le ve con rostro de águila, cara de águila y alas, para decirnos que podían volar como las águilas, remontarse. Eran astronautas. Y eso es lo que Beroso dice. Parece que Beroso está hablando de esta imagen que él vio. Parecía pez, pero se le ve la cara, se le ven los brazos, se le ven las piernas, que era simplemente un traje. No es que eran hombres peces o hombres águilas, eran astronautas. Esta bolsa que llevan ellos como astronautas, no sé qué hay dentro, pero se sigue usando hasta el día de hoy, fíjense. Estos astronautas chinos, lo que tienen en las manos, una bolsa también. Aquí aparecen ellos con la bolsa también, son astronautas. Y eso se expandió por la cultura en diferentes partes del mundo. Fíjense aquí en América. Mire lo que tiene este astronauta aquí en la mano. Una bolsa, mira, aquí está la bolsa. Es un astronauta. Las culturas indígenas de América tuvieron contacto también. Son ellos mismos. Aquí está la bolsa, un astronauta. ¿Y dónde está? Está dentro de una serpiente. ¿No recuerdan la serpiente alada? Ese dios de Mesoamérica. La serpiente alada. Ahí está. La serpiente alada es una nave, señores. No es que una serpiente que tenía alas. La serpiente alada es una nave. Le voy a explicar, como ya le expliqué en otras situaciones. Mira, aquí está la comparación de los astronautas, cómo ellos los diseñaban y cómo están ahora. Fíjense, la misma bolsa, cajita en la mano. Aquí está la señal, las tres. No es que eran hombres alados, es que podían volar. Es para una imagen para decirnos que podían volar, remontarse en el cielo. Entonces, como les decía de la serpiente alada, aquí está, mira. ¿Qué es lo que está aquí? Mira la serpiente aquí rodeando al hombre. ¿Ves? Aquí está la cabeza de la serpiente. Es una nave. ¿Qué hay dentro de la nave? Un astronauta. Aquí está con la bolsa en la mano de nuevo. Fíjense aquí. Entonces la serpiente alada es una imagen para decirnos, esas naves se elevan y van dejando una estela de humo que se va distorsionando con el viento y parece una serpiente. Y la nave es la cabeza de la serpiente. Simplemente es eso, tan fácil de entender, pero que muchos escritores complican. Las serpientes no volaban, no eran tampoco dragones que vuelan. Se refiere a astronautas. Entonces la serpiente alada ellos la representaban así, ¿ves? Dentro de la serpiente. En la nave de uno de ellos que al remontarse dejaba esa estela de humo atrás y parecía como una serpiente que iba por el cielo. Porque el viento va deformando la estela directa que deja de humo
y la va convirtiendo como una especie con ondulaciones, como una serpiente. Eso era la serpiente emplumada, la serpiente alada, que en Mesoamérica se le llamaba a ese dios, simplemente era uno de ellos, con una nave. Y entonces Beroso se refiere a esa imagen. Oannes. Oannes, no hay duda de que era Ea o Enki, que fue el primero que llegó de allá y realmente amerizó, descendió en el agua, no en la tierra, amerizó. Entonces parece que, como dice Zecharia Sitchin, los Anunnakis tenían esa previsión. Al llegar ya cerca del descenso, el lugar de descenso, se colocaban esas ropas ahí en Mesopotamia, en el Océano Índico, donde descendían con sus naves y se preparaban por si sucedía algo imprevisto y caían en el agua, tenían que nadar, ya estaban preparados con ropa para eso. El traje de pez era eso. Entonces no significa que era como está así, con un traje encima y un pez, simplemente para decirnos que si tenían ese tipo de ropa especial para estar en el agua, si sucedía algo imprevisto. Los tres historiadores griegos a través de los cuales sabemos lo que Beroso escribió, tres escritores griegos que leyeron las obras de Beroso antes de que se quemara la biblioteca de Alejandría, mencionan textos de Beroso. Los tres historiadores griegos a través de los cuales sabemos lo que Beroso escribió, decían que estos hombres pez divinos, llamados dioses, entre comillas, estos hombres pez divinos aparecían periódicamente, llegaban a la costa desde el mar Eritreo, la masa de agua que conocemos ahora como el mar Arábico, la parte occidental del Océano Índico, el mar Arábico. Desde ahí llegaron. ¿Por qué amerizaban los Nefilín o Anakim o Anunnaki en el Océano Índico? ¿Por qué amerizaban aquí, en el Océano Índico, aquí debajo? ¿Por qué amerizaban aquí, en el Océano Índico, aquí? Y los asentamientos estaban aquí, por acá. Ellos amerizaban aquí, en el Índico, ni entraban al Golfo Pérsico. Amerizaban aquí y los asentamientos estaban a 200 y tantos kilómetros por acá, por lo que hoy es Irak. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, ese terreno aquí estaba seco, era pantanoso. El agua se había retirado hacia acá, hacia el Índico. Entonces descendían aquí porque llegaron en la mitad de una edad glacial, donde todo el sur del planeta estaba congelándose y entonces el agua se retira porque se convierte en hielo. Entonces este terreno aquí estaba todo, era pantanoso, el agua se había retirado hacia acá. Pasó esa época, llegó el diluvio, volvió a tomar todo este territorio el agua y se formó el Golfo Pérsico. Era por eso. Sigue diciendo la lectura, ¿por qué amerizaban los Nefilín en el Océano Índico a cientos de kilómetros del lugar elegido en Mesopotamia, en vez de en el Golfo Pérsico? Lo que le estoy explicando con la hoja, que está mucho más cerca. Las crónicas antiguas confirman indirectamente nuestra conclusión de que los primeros aterrizajes tuvieron lugar durante el segundo periodo glacial. Por eso, cuando el Golfo Pérsico de hoy no era un mar, sino una gran extensión de tierras pantanosas y lagos poco profundos en los cuales era imposible el amerizaje, lo que les mostré en una mitad de una era de hielo. Entonces todo se había retirado y el mar hecho hielo se retiró y quedaba ese pantano que llegaba hasta la tierra firme, donde ellos fundaron la primera ciudad llamada Eridu. Dice, después de descender en el mar Arábico,
Los primeros seres inteligentes en la Tierra, eso es lo que dice Zecharia Sitchin, los primeros seres inteligentes en la Tierra, pero se han encontrado, y eso fue 450,000 años atrás, ni 1,000,000 de años todavía, pero se encontró un cráneo en España de una mujer normal como una mujer actual, y ¿saben cuántos años se le declaró a ese cráneo de esa mujer? 50 millones de años. Entonces los arqueólogos están todos confundidos, no se explican. ¿Y qué quiere decir eso? Que existía una civilización millones de años antes de que llegaran los Nefilim o Anunnaki o Anakim aquí a la Tierra. Llegaron 450,000 años atrás. Entonces ya existían seres humanos. Y ya han existido otras humanidades que desaparecieron. ¿Dónde fueron? No sabemos. Algunos registros dicen que unos se fueron a Orión, la constelación de Orión, porque tenían tecnología para fabricar naves espaciales. Hay registro de eso. Aquí en el continente americano se ha encontrado. Y hay registros y pruebas de que dentro de la Tierra hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, que tienen naves y lo que se le dice hoy platillos voladores. Varias personas han entrado y han vuelto de allá. Ya se sabe por experiencias también de algunas personas que han ido y han estado y han salido, que no dentro de la Tierra, sino debajo de la Tierra hay muchas civilizaciones. Que debajo del fondo de los océanos hay civilizaciones. Entonces el mundo nuestro es tan grande, tan misterioso, tiene tantas cosas que uno ni se imagina. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la superficie de la Tierra, esta civilización, somos los últimos que hemos llegado a este planeta. Fuimos creados por esas personas que llegaron aquí hace 450,000 años y miles de años después crearon a esta humanidad de la que formamos parte y que está aquí está en la superficie. Entonces Zecharia Sitchin dice, los primeros seres inteligentes, porque él no tiene esa información. Murió en el 2010, pero ya en ese año existían libros que hablan de que la Tierra es hueca. Y que gente que entraron y visitaron y salieron y dieron testimonio, está escrito. Hay libros escritos de gente que entró dentro de la Tierra, en el hueco, por el polo sur y por el polo norte. Y eso de que llaman de polo no existe. Se demostró que no existe. Porque lo que hay es un agujero en el norte y otro agujero en el sur. Se entra por el norte, hay ríos que entran por el norte y salen por el sur, en la Antártida. Y ese viaje se hizo. Hay gente que lo hizo y salió vivo y contó. Pero son gente que vive en civilizaciones dentro de la Tierra. Y hay otras que están debajo de la Tierra. Entonces Zecharia Sitchin no tiene esa información y si la tiene, no cree en ella. Porque aquí está diciendo que los primeros seres inteligentes en la Tierra llegaron 450,000 años acá. Y entonces, ¿qué haría él cuando le dijeron, mira, aquí hay un cráneo de una mujer, como una mujer actual, que tiene 50 millones de años? Se quedaría con la boca abierta. Tendría que revisar esta teoría de que los primeros seres inteligentes en la Tierra fueron los Anunnaki. No fueron. Después de descender en el mar Arábico, los primeros seres inteligentes en la Tierra, dice Zecharia Sitchin, se trasladaron a Mesopotamia. Descendieron en el mar Arábico, o sea, el océano Índico. Descendieron aquí en el océano Índico y subieron a los lugares pantanosos y fundaron sus primeras ciudades por aquí, Mesopotamia. El mar Arábico. Después, y allí al filo de los pantanos establecieron su primer asentamiento en nuestro planeta. Le llamaron Eridu
o Eridu, no tiene acento, Eridu, que significa casa construida en la lejanía, porque vinieron de su planeta, están lejos de su planeta, es lógico. Y por eso dice Charles Sitchin, ¿qué nombre más apropiado? Hogar en la casa construida en la lejanía. Hasta el día de hoy la palabra persa ordu significa campamento, ¿ves? En referencia a aquella primera construcción que ellos levantaron ahí en lo que hoy es en las orillas del Golfo Pérsico. Hoy es Irak. La palabra ordu significa campamento hasta el día de hoy en persa, en el idioma persa. Es una palabra cuyo significado ha echado raíces en todos los idiomas. A la poblada tierra se le llama Erde en alemán, Erda en antiguo alto alemán, Jord en islandés, Hord en danés, Airta en gótico, Erte en inglés medio. Y volviendo geográficamente en el tiempo, tierra se dice en inglés, Arata o Eredes en arameo, Erde o Erz en kurdo y Erez en hebreo. En Eridu, ahora Zecharia Sitchin le coloca acento en Eridu, en el sur de Mesopotamia, los Nefilín establecieron la estación Tierra 1, un solitario puesto avanzado en un planeta medio congelado, porque ya se les dijo, llegó en la mitad de una edad de hielo. Dice, ¿y por qué dice Zecharia Sitchin aquí estación Tierra 1? Porque después de miles de años de estar aquí, extrayendo oro y enviándolo a Nibiru, ellos decidieron crear una segunda misión en el planeta Marte, una misión de paso. Llevaban el oro desde aquí hasta Marte en naves pequeñas y de Marte lo colocaban en naves más grandes y iban directo a Nibiru. Entonces esa sería la estación 2. Por eso Zecharia Sitchin dice aquí Tierra estación 1. Los textos sumerios confirmados por las posteriores traducciones acadias hacen una relación de asentamientos originales o ciudades de los Nefilín en el orden en el que se fundaron. Incluso se nos dice que a Dios siempre entre comillas, siempre que ustedes escuchen Dios o dioses aquí en estos libros y con relación a los sumerios, colócanlo siempre entre comillas, porque nunca fueron dioses. El terrestre los alababa y les pedía y los buscaba como dioses, mas ellos no eran dioses, eran personas de otro planeta que le enseñaron engañosamente a los terrestres a que le llamaran dioses por los privilegios que le cayeron encima, presentándose como tales, pero nacían, crecían y morían como nosotros, solo que tienen un ciclo de vida más largo que el de nosotros. Entonces, porque así se entienden mejor estos textos y estas historias, que esto no es fantasía, esto no es mitología, son hechos históricos de nuestra civilización, cómo se originó, dónde, por quiénes. Porque si se meten esa idea de Dios que le mete la religión en la cabeza, no van a entender estos textos sumerios, más antiguos que los textos antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dice que esos textos antiguos sumerios confirman el orden en que se fundaron esas primeras ciudades de ellos. Incluso se nos dice que a qué Dios se puso al cargo de cada uno de estos asentamientos, a qué Dios, qué personaje de ellos se le encargó tal o cual ciudad para que la comandara. Un texto sumerio que se cree que fue el original del acadio, las tablillas del diluvio,
Dice lo siguiente al respecto de 5 de las primeras 7 ciudades que fundaron los Anunnaki, Anakim o los que llegaron del 12º planeta. Dice ese texto, llamado en acadio las tablillas del diluvio. Después de que el reino fuera bajado desde el cielo, después de que la sublime corona, el trono del reino, fuera bajado desde el cielo, bajó desde el cielo, fue ese sistema monárquico que es el que impera ya en Nibiru. Hay un rey para el planeta entero. Ellos trajeron ese sistema monárquico aquí en la Tierra y lo implantaron y se continúa hasta el día de hoy. Hace poco murió uno de ellos, la reina de Inglaterra. Ya son reliquias de la Edad Media los reinos actuales. Dice, después de que el reino fuera bajado desde el cielo, después de que la sublime corona, el trono del reino, fuera bajado desde el cielo, él perfeccionó los procedimientos, las divinas ordenanzas, fundó 5 ciudades en lugares puros, les dio sus nombres, las dispuso como centros. Fueron ellos que inventaron ese lenguaje que hoy llamamos de religioso, de lo puro y lo impuro, y se lo enseñaron a los terrestres. Se le enseñaron a sus castas, o sea, personas que ellos seleccionaron para que administraran sus residencias y que los terrestres le llamaban de templos, y ahí fundaron esos grupos de personas, le daban unas instrucciones, unos conocimientos astronómicos, matemáticos, de rituales, le enseñaron a producir un tipo de ropa especial para que ellos se las colocaran, lo nombraron sacerdotes y sumos sacerdotes. De ahí salían los reyes también de ese grupo que se fue convirtiendo como en una casta especial, un poco separada del pueblo común. Ellos les enseñaron todos esos rituales y ese lenguaje que llamamos de religioso, lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo no sagrado. Todo eso vino de ellos, se lo enseñaron a los terrestres, y las iglesias asumen esos lenguajes, esa manera de hablar, y los siguen hasta el día de hoy usando, lo puro, lo impuro, los lugares puros. Hay lugares puros, hay edificios puros y otros impuros, porque es un término de comparación, puro, en comparación con lo que es impuro. Hay personas que se ven como puras y otras no se ven como puras. Todo ese lenguaje lo han enseñado hasta el día de hoy y la gente se lo cree. Pero todo ese es fruto de un engaño. No eran dioses. Nunca fueron. Ni serán dioses. Es la gente que cree en esas cosas y los convierte en lo que ellos no son. Llaman dioses. Entonces este texto habla, fundó 5 ciudades en lugares puros. Les dio sus nombres, las dispuso como centros, centros administrativos. La primera de estas ciudades fue Eridu. Se la dio a Nudimmud, el líder. Ese era Ea o Enki, Eannes. La segunda fue Batibira. Se la dio a un tal Nuhib. La tercera fue Larak, se la dio a Pabilsac. Son nombres de ellos, de esas personas que vinieron del 12º planeta. La cuarta llamada Sikpar se la dio al héroe Utu. La quinta llamada Shurupak se la dio a Sud. Son ciudades todas que fueron fundadas en lo que hoy llamamos la región de Mesopotamia. Aquí están. Todas estas ciudades fueron fundadas por ellos en medio del río Tigris y Éufrates, y a los lados también en la región que hoy llamamos Mesopotamia. Ahí fue que amerizaron y fundaron esas primeras ciudades, que todas fueron destruidas por el gran diluvio cuando terminó la era glacial. Recuérdense que ellos llegaron en la mitad de una glaciación, de una edad de hielo. Entonces, cuando terminó de deshielar
todo ese hielo en la Antártida produjo una ola enorme de kilómetros de altura que barrió la Tierra, llamada en la Biblia el diluvio universal. Entonces todas estas ciudades, la mayoría de ellas tuvieron que ser reconstruidas de nuevo cuando todo ese territorio emergió otra vez debajo del lodo, de la lama ahí, y se secó y reconstruyeron muchas de esas ciudades usando los mismos planos y en los mismos lugares donde habían estado las anteriores, que fueron destruidas por el diluvio. Dice, el nombre del Dios que bajó del reino desde el cielo planificó el asentamiento de Eridú y de 4 ciudades más y nombró a sus gobernadores o comandantes. Parece que fue el mismo Enki, apodado Nudimmud, que significa aquel que hace cosas. Las cosas que hacía aquel hombre, si es que murió, no puede ser, no puede ser. Pero en la cabeza de ese hombre de Ea, Enki o Nudimmud, es una mente privilegiada, súper privilegiada, que uno no puede imaginarse la capacidad de creatividad de ese hombre, de crear cosas. El que hace cosas, un científico, no hay manera de definirla, porque vienen de otra cultura que tiene millones y millones de años más avanzada que nosotros, a nivel tecnológico, a nivel todo. Pero uno no puede decir hasta dónde llega la capacidad de inteligencia de este hombre y de muchos de ellos. Ese era Nudimmud, Ea o Enki, aquel que hace cosas. Los dos nombres de este dios, Enki, señor del suelo firme, significa Enki, y Ea, cuya casa es el agua, significa Ea, cuya casa es el agua, porque desde que estaba en su planeta era especialista en las aguas, se especializó, era como su hobby principal, estudiar las aguas. Se le conocía por eso, el dios de las aguas, cuya casa es el agua, el Ea, el nombre del Ea, ese fue el nombre que él trajo de su planeta, Ea. Eran de los más apropiados. Eridú, que quedó como centro de culto y sede del poder de Enki a lo largo de toda la historia de Mesopotamia, se construyó sobre un terreno elevado artificialmente por encima de las aguas pantanosas. Ahí en el sur de Irak, y los pantanos continúan igual hasta el día de hoy. Las evidencias se encuentran en un texto llamado El mito de Enki y Eridú. Esos benditos europeos estadounidenses siempre llamándole mito a lo que no entienden. Todo lo que se encontró en Mesopotamia, todos esos textos en tablillas que hablan de astronomía, pero de la astronomía más profunda, señores, que al día de hoy no ha podido ser superada, esa astronomía del que hablan esas tablillas sumerias. No han podido superar a los expertos astrónomos de hoy lo que está escrito en las tablillas sumerias sobre astronomía, sobre matemática, sobre... Entonces esos benditos europeos y estadounidenses no entienden o no quieren aceptar esas cosas que están en las tablillas. Inmediatamente le ponen el nombre de mito. No, eso es un mito, eso es mitología, eso son historias que ellos inventaron para sus dioses. La ignorancia. Entonces le llaman el mito de Enki y Eridú. El Señor de la profundidad, dice ese texto, el Señor de la profundidad acuosa, el rey Enki, construyó su casa. En Eridú construyó la casa de la ribera del agua. El rey Enki ha construido una casa. Eridú, como una montaña, ha elevado desde la tierra. En un buen lugar la ha construido. El texto habla entonces de esa casa que mandó levantar Enki. Aquí dice que Enki construyó. Es que ese lenguaje se pasó a través de la historia y sigue hasta el día de hoy. Pero está equivocado. Uno tiene que aprender a cuestionar las cosas. No tragarse la carne cruda así. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Cualquier presidente de nuestros países
manda a levantar un monumento, un edificio enorme, y después de muchos años aparece una gente diciendo, ese edificio lo construyó fulano de tal, el presidente de turno. Pero si usted analiza bien, es mentira. El tipo no sabe nada, no sabe nada de arquitectura, de levantar edificios, de geometría, nada, de geología, no sabía nada. ¿Y qué fue entonces lo que pasó? Que como es lo que sucede siempre. Él dio la orden, quizá los recursos los liberó para que quien sabía de construir, que son arquitectos, ingenieros, geólogos, trabajadores que saben trabajar ladrillos, cemento, que saben hacer mezcla, que saben untar varillas con varilla. Esos fueron los que levantaron el edificio. Y de eso no se dice nada, como que no fueron ellos. Entonces te dice, el fulano de tal, presidente tal fue que levantó ese edificio. No fue él. Él no sabía nada de eso, él simplemente dio la orden. ¿Quiénes fueron los que levantaron el edificio? Los que los construyeron. Quizás miles de trabajadores, mezclados con ingenieros, arquitectos. Eso nunca se menciona. Y fíjense, viene ya desde allá. Enki construyó una casa. Enki no construyó nada de casa. Él mandó trabajadores de su propia gente que llegaron de Nibiru y que sabían construcciones y los mandó y le dio quizás los planos, los realizó como él quería que se les realizara esa obra y levantaron la casa de Enki. Pero no es como dice el texto, ¿no? Yo levanté una casa. Es que la cosa sigue hasta el día de hoy. Esos son los errores que se repiten y la gente como que no le pone atención. Y el presidente tal fue que construyó ese edificio aquí. No fue él. Cristóbal Colón mandó a construir un alcázar en tal. No, él no construyó nada. Él mandó, dio la orden para que se construyera. Quienes construyeron fueron otros que sabían de construcciones. Y aquí pasa lo mismo. Construyó su casa, dice. El señor Enki construyó su casa, no fue él. Él quizá elaboró los planos y se le entregó a los que sabían de levantar casas y trabajadores manuales. Dice, entre este y otros textos, en su mayor parte fragmentarios, o sea que solo quedan pedazos de esos textos, los otros se perdieron, fragmentos, sugieren que una de las primeras preocupaciones de los colonos en la Tierra, esos personajes que llegaron de ese 12º planeta, tuvo que ver con lagos poco profundos y ciénagas. Dice un texto, él estableció la limpieza de los ríos pequeños, el dragado de los lechos de riachuelos y afluentes para mejorar el flujo de las aguas se hizo con el propósito de drenar las ciénagas, conseguir agua limpia y potable y poner en marcha un sistema de irrigación controlada. Las narraciones sumerias ofrecen indicios también del rellenado con tierra o de la construcción de diques para proteger las primeras casas de las omnipresentes aguas. Hay un texto llamado por los expertos el mito de Enki. ¿Ve? Los benditos expertos siempre están perdidos. El mito de Enki. Techaria siempre lo está criticando solapadamente, por eso le llama experto, pero después coloca la burrada que hicieron, ¿no? Llamado por los expertos este texto el mito de Enki y la ordenación de la tierra. Todo es mito. Que es uno de los poemas narrativos sumerios más largos y mejor preservados que se hayan descubierto. El texto se compone de 470 líneas, de las cuales 375 son perfectamente legibles. Desgraciadamente, el inicio, unas 50 líneas más o menos, está roto. Los versos que siguen se dedican a la exaltación de Enki y al establecimiento de sus relaciones con Anu, su padre, rey de Nibiru. La divinidad jefe con Ninti, su hermana, y con Enlil, su hermano.
Después de estas introducciones, el mismo Enki coge el micrófono, dice Charya Sitchin entre comillas, coge el micrófono, se habla en primera persona. Por fantástico que pueda parecer, lo cierto es que el texto viene a ser un informe en primera persona en el que Enki relata su llegada a la tierra. Y escribe: cuando llegué a la tierra estaba todo inundado. Cuando llegué a sus verdes praderas, montones y montículos se levantaron bajo mis órdenes. Él fue quien ordenó a los trabajadores hacer las cosas. Construí mi casa en un lugar puro. Mi casa, su sombra se extiende sobre el pantano de la serpiente. Las carpas agitan sus colas en él. Carpas, un tipo de pez comestible. Entre los pequeños juncos, hisi. Todavía existen esos juncos ahí en los pantanos de Irak. Y los que navegan en esos pantanos viven ahí también, construyen balsas con esos juncos y siguen pescando carpas hasta el día de hoy. El poema pasa entonces a describir y registrar en tercera persona los logros de Enki. He aquí algunos versos seleccionados, escribe Charya Sitchin. Él marcó el pantano, puso en él carpa y pescado, marcó el matorral de cañas, puso en él juncos y juncos verdes. A Inbilulu, uno de sus subordinados, el inspector de canales, lo puso al cargo de los pantanos. O sea, vino con personas especializadas en varias cosas. Fue él el que puso la red para que no escaparan los peces, de cuya trampa no escapa. El texto está mutilado. De cuyo cepo ningún pájaro escapa. Texto mutilado. El hijo de un dios al que le gustan los peces, Enki puso al cargo de los peces y los pájaros. A otro llamado Enkindu, el de la zanja y el dique, Enki lo puso al cargo de la zanja y el dique. Fíjense, hasta los nombres de algunos de los que llegaron con él los citan los textos antiguos. Él cuyo molde dirige a Cuya, el hacedor de ladrillos del país. País significa ahí Mesopotamia, donde ellos estaban. Enki lo puso al cargo del molde y el ladrillo. O sea, cada personaje que él seleccionó de sus compañeros para realizar una obra es porque era especialista en esa obra. Ya vino de su planeta con esa especialidad. Entendía sobre eso. El poema enumera otros logros de Enki, entre los que se incluye la purificación de las aguas del Tigris y la unión por medio de un canal del Tigris y el Éufrates. Su casa a la orilla del agua tenía un embarcadero en el que podían amarrar embarcaciones y balsas de juncos y desde el cual podía salir a navegar. A Enki le gustaban tanto las aguas, construía sus casas siempre cerca de las aguas, un río, un lago, y le gustaba salir a navegar en las aguas. Su casa a la orilla del agua tenía un embarcadero en el que podían amarrar embarcaciones y balsas de juncos y desde el cual podía salir a navegar. No en vano la casa se llamó Eabsu, que significa casa de lo profundo. El recinto sagrado de Enki en Eridu se conoció por este nombre durante miles y miles de años. No hay duda de que Enki y su grupo exploraron las tierras de alrededor de Eridu. Llegaron 50 con él, compañeros, y lógicamente exploraron toda esa región de lo que hoy es Mesopotamia, que seleccionaron para asentarse ahí. No hay duda de que Enki y su grupo exploraron las tierras de alrededor de Eridu, pero parece que preferían viajar por el agua. La tierra pantanosa, dijo en uno de los textos, es mi lugar preferido. Extiende sus brazos hacia mí. Él le tenía tanto cariño al agua, aficionado al agua. En otros textos se mostraba a Enki navegando por los pantanos en su embarcación llamada Magur.
literalmente significaba barco en el que se da una vuelta, un barco pequeño para pasear por las aguas. Magur. Él mismo nos cuenta que su tripulación remaba al unísono. Eso era lo que hacían los marineros cuando venían de Europa a colonizar por acá, y todavía se usa, ¿no? El deporte de remos. Se rema al unísono para avanzar más rápido, controlar la velocidad. Y dice entonces, sigue diciendo, remaba al unísono la tripulación. En momentos así se confiesa, los conjuros y las canciones sagradas henchían mi profundidad acuosa. Hasta se ha registrado un detalle menor, como el del nombre del capitán del barco de Enki. Aquí está el tipo. Los compañeros, diríamos marineros, lo van llevando en su barco de paseo y él está en el centro, ese es Enki. Aquí van en su barco de juncos por las aguas, ahí en Mesopotamia. La lista de reyes sumerios indica que Enki y su primer grupo de Nefilim estuvieron solos en la tierra durante bastante tiempo, miles de años aquí. 8 Shar, que en la medida del tiempo de la tierra serían 28.000 años, que para ellos no es nada porque ellos tienen un ciclo vital mucho más largo. Para nosotros sí, muchas generaciones pasan en 28.000 años. Dice 8 Shar, que son 28.800 años. Pasaron antes de que se nombrara al segundo comandante o jefe de asentamiento, que para ellos serían 8 años. Si examinamos las evidencias astronómicas, nos encontraremos con algunos aspectos interesantes sobre este asunto. Los expertos, dice Zecharia Sitchin, los expertos se han mostrado un tanto desconcertados ante la aparente confusión sumeria sobre cuál de los 12 signos del zodíaco estaba asociado a Enki. El signo de la cabra pez, que representa la constelación de Capricornio, estaba relacionado, según parece, con Enki, y de hecho puede explicar el epíteto del fundador de Eridu, Alulín, que podría significar cordero de las aguas relucientes. Podría significar, dice Charias, no está seguro. Sin embargo, a Enki se le solía representar sosteniendo ánforas de aguas fluentes, el original portador de agua, que sería el Acuario, constelación de Acuario. Y ciertamente también era el dios de los peces, estando relacionado así con la constelación de Piscis, el símbolo zodiacal de Piscis, o el símbolo zodiacal del Acuario. A los astrónomos les resulta difícil explicar cómo los antiguos observadores del cielo pudieron ver en un grupo de estrellas el contorno de, digamos, unos peces o de un acarreador de agua, de un guerrero, etc. La respuesta que nos viene, dice Zecharia Sitchin, la respuesta que me viene a la mente es que los signos del zodíaco no recibieron sus nombres por la forma que pudieran adoptar un grupo de estrellas. No es porque los sumerios vieron y que tenía forma de pez o de guerrero o de acuario o de gemelo, dice. No fue eso que sucedió, no sucedió así, no fue por eso que le dieron esos nombres a esas constelaciones, porque ellos observaran que tuviera forma de alguno de esos animales. No, dice Charisin, no fue ese el caso. Dice Charisin, la respuesta que me viene a la mente es que los signos del zodíaco no recibieron sus nombres por la forma que pudiera adoptar un grupo de estrellas, sino por el epíteto o actividad principal de un dios que estaba relacionado con el momento en el que el equinoccio vernal estaba en una zona zodiacal concreta. Entonces no fue porque vieran forma de animales en las estrellas, porque no las tienen. Eso es imaginario. Te mira la constelación del zodiaco y no necesariamente va a haber un
la constelación del Acuario, necesariamente va a haber un hombre con un jarrón de agua en el hombro. No tiene forma, la forma es imaginaria, pero que los sumerios no se la dieron por lo que imaginaban que tenían, es por lo que había aquí, por lo que ellos veían, la relación con estos señores que ellos llamaban de dioses, por el epíteto, la actividad que realizaban, como por ejemplo ella que realizaba actividades relacionadas con el agua. Entonces se le daba el epíteto a la constelación del Acuario o del pez, de Piscis. De ahí vinieron los nombres. No porque tuvieran forma o tengan forma de animales de esas agrupaciones de estrellas. Entonces, por la actividad o el epíteto del dios que estaba relacionado con el momento en el que el equinoccio vernal estaba en una zona del zodíaco, una zona concreta del zodíaco. Si Enki llegó a la Tierra, como creemos, a finales de una era de Piscis, presenció un cambio procesional a Acuario y permaneció durante un gran año, 25.920 años, hasta el comienzo de una era de Capricornio. Entonces, Enki fue ciertamente el único mando en la Tierra durante esos supuestos 28.000 años, 28.800 años. Recuérdense lo que les dije, el ciclo de vida de ellos es diferente al de nosotros. Lo que es un año para nosotros, para ellos es un día. Entonces, el año de Nibiru tiene 3.600 años aquí en la Tierra. Por eso ellos duran tanto tiempo, permanecen vivos, porque tienen su ciclo de vida está relacionado con las órbitas de su planeta. Cada 3.600 años Nibiru pasa en nuestro Sol y regresa otra vez al espacio profundo. Entonces, esa órbita de ese planeta está relacionada, conectada con el reloj biológico de las personas que viven en el planeta. Igual sucede aquí en la Tierra. Nuestro reloj de vida, el ciclo vital, está relacionado directamente con la durabilidad de la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, 360 días, un año. Entonces, 8 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol son 8 años, 80 vueltas, 80 años que tenemos encima del cuerpo. Así es que se relaciona, por eso hay que verlo así. Por eso dice Charya Sitchin, le resulta difícil a los astrónomos y a los expertos como saber todas estas cosas que nosotros hoy las sabemos, porque Charya Sitchin las explica en un lenguaje sencillo y fácil de entender, pura astronomía. El lapso de tiempo del que se habla nos confirma también, o sea, los 28.800 años que él reinó ahí en Eridu, nos confirma también en la idea de que los Nefilim llegaron a la Tierra en mitad de una era glacial. El duro trabajo de levantar, o sea, se iba derritiendo el hielo, ya estaba por la mitad del fin de la era glacial. Ahí fue que llegaron. El duro trabajo de levantamiento de diques y de excavación de canales comenzó cuando las condiciones climáticas aún eran severas. Pero a los pocos shar de su aterrizaje, para ellos son pocos shar, para nosotros son miles de años. A los pocos shar de su aterrizaje, el periodo glacial comenzó a ceder terreno ante un clima más cálido y lluvioso, hacia alrededor de 430.000 años. Fue entonces cuando los Nefilim decidieron trasladarse tierra adentro y expandir sus asentamientos. Y así los Anunnaki, o los Nefilim de base, nombraron al segundo comandante de Eridu, llamado Al-Algar, que significa el que trajo descanso en tiempo de lluvia. Pero mientras Enki estaba afrontando las adversidades de un pionero en la tierra, Anu y su otro hijo Enlil estaban observando los movimientos desde el 12º planeta.
Había una comunicación constante interplanetaria. Fíjense la tecnología de estos señores. No se puede ni comparar el avance tecnológico de ellos con el de nosotros. Apenas estamos dando pasitos de recién nacidos, de bebés. Dice que mientras Enki estaba aquí afrontando las situaciones por miles de años, desde haber llegado como pionero y comenzar todo desde cero, desde el 12º planeta, su padre Anu y su medio hermano Enlil, medio hermano de Enki, hijo de Anu, llamado Enlil, estaban observando los movimientos desde su planeta. Los textos mesopotámicos dejan claro que el que estaba realmente al cargo de la misión Tierra era Enlil, y tan pronto como se tomó la decisión de seguir adelante en la misión, Enlil descendió a la Tierra. Vino desde el planeta Nibiru. Para él se construyó Enkidunu, que significa Enki cava profundo, una base o asentamiento especial llamado Larsa. Una ciudad llamada Larsa se construyó para Enlil cuando vino a asumir el mando. Cuando Enki se hizo cargo personalmente de la plaza, se le apodó Alin, el carnero, coincidiendo con la era de la constelación zodiacal de Aries. ¿Ve? Es de ahí que salen los nombres de las estrellas, constelaciones, de lo que hacían aquí esos señores, y para honrarlos se le daba el nombre de ellos: el carnero, el que le gustan los peces, el acuario, y así. Pero no es que las estrellas tenían forma o tienen forma de animales, no tiene nada que ver con eso. Se refería a las personas que estaban aquí, la actividad que tenían, con el tiempo que habían asumido el poder. Por eso la constelación del Toro se relaciona con Enlil, porque parece que fue en esa época que llegó y se le relaciona, entonces se le honró con ese nombre a esa constelación de estrellas, pero no era porque, o no es porque esa estrella tiene forma de toro. Dice, Enlil llegó a la Tierra y desde el Larsa procedió a levantar un centro de control de la misión. La fundación del Larsa, donde inició su trabajo Enlil como comandante en jefe aquí, la fundación del Larsa dio inicio a una nueva fase en la colonización de la Tierra por parte de los Nefilim. Aquello marcó la decisión de proceder con los trabajos para los cuales habían venido a la Tierra, algo que precisaba del envío a nuestro planeta de más mano de obra. No existían los terrestres todavía. Por lo menos los terrestres refiriéndose a nosotros, porque como ya les dije, existían otras civilizaciones dentro de la Tierra, tal vez, o debajo de la Tierra. Entonces ellos necesitaban mano de obra. ¿Y cuál era la mano de obra que ellos podían tener en esa época? Que no habían creado genéticamente al terrestre aquí de la superficie del planeta. Pues esa mano de obra eran Anunnaki que iban y venían, se turnaban por grupos. Uno llegaba a un grupo, duraba un tiempo aquí, se iba y volvía a otro grupo. La mano de obra eran ellos mismos, personas de allá que eran traídas y llevadas. Esa era mano de obra. Entonces, mano de obra, herramientas y equipo, y el retorno de valiosos cargamentos al 12º planeta. Valiosos cargamentos, se volvían las naves llenas de oro de aquí hacia allá. Los amerizajes ya no resultaban adecuados para bajar cargas tan pesadas. Los instrumentos que tuvieron que traer desde allá para perforar las minas y sacar el oro y otros minerales. Aquí no existían esas herramientas, entonces ellos las traían desde allá. Se ponía una carga inmensa y naves grandes. Los amerizajes, o sea, descender en el mar, en el agua, ya no resultaban adecuados para bajar cargas tan pesadas. Los cambios climáticos hicieron el interior más accesible. ¿Ve? El mar se retiró y parte de los pantanos se secaron. Entonces era más fácil para ellos.
hicieron el interior más accesible. Era el momento de llevar el lugar de aterrizaje al centro de Mesopotamia. En esta coyuntura, Enlil llegó a la tierra y desde Larsa procedió a levantar un centro de control de la misión, un sofisticado puesto de mando, desde el cual los Nefilim en la tierra podrían coordinar los viajes espaciales y desde su planeta materno, dirigir el aterrizaje de lanzaderas y perfeccionar sus despegues y atraques en la nave espacial que orbitaba la Tierra. Dejaban la nave madre orbitando el planeta y llevaban los cargamentos de minerales hacia ella en naves más pequeñas. El lugar que eligió Enlil para porque no había todavía sitio de aterrizaje para esas grandes naves acá. Las cargas eran muy pesadas y dice que no se conseguía entonces amerizar. Entonces se quedaban orbitando y bajaban en naves más pequeñas los instrumentos no ensamblados, y con las piezas que llegaban en las naves lo ensamblaban aquí porque no existía. Entonces llega Enlil y ya construye un centro que va a tener espacio puerto, que va a tener centro de coordinación. O sea, Enlil organiza toda esa infraestructura. Dice, en Larsa procedió a levantar un centro de control de la misión, un sofisticado puesto de mando, desde el cual los Nefilim en la Tierra podrían coordinar los viajes espaciales a y desde su planeta materno, dirigir el aterrizaje de lanzaderas y perfeccionar sus despegues y atraques en la nave espacial que orbitaba la Tierra. El lugar que eligió Enlil para este propósito, conocido durante milenios, por miles de años, fue Nippur. Fue llamado por él Nibruki. Enlil le llamó Nibruki, que significa el cruce de la Tierra. Recordemos, dice Zecharia Sitchin, que al punto celeste de mayor proximidad del 12º planeta a la Tierra se le llamó lugar celeste del cruce. O sea, el lugar más cerca de la Tierra por el que pasa Nibiru cada vez que entra en nuestro sistema solar es el lugar donde él impactó con el planeta Tiamat y lo partió en dos pedazos y lanzó la parte que se convirtió en el planeta Tierra a la órbita que hoy tiene el planeta Tierra. Y él siguió pasando por el lugar de la colisión. Al pasar en ese lugar se le llama el cruce, cruzó de nuevo, por eso se le dice Nibiru, que significa el planeta del cruce. Dice allí entonces en Nibruki, con el cruce de la Tierra, allí estableció Enlil el Duranki, o sea, el enlace cielo y tierra, esa construcción donde estaban todos esos instrumentos sofisticados con los que él se comunicaba con su planeta. La conexión cielo-tierra. Cielo significa entonces aquí el planeta de ellos. El enlace cielo-tierra. Es como si hoy en la Luna se estableciera una misión y en algún lugar de aquí, de algún continente, se coloca un centro de misión para conectarse directamente con la gente que está en la Luna, con la base que hay allá. Entonces el centro de control Tierra-Luna, ese es el lugar, es la misma cosa. Dice, la tarea, como es lógico, era compleja y llevaba tiempo. Enlil se estableció en Larsa durante 6 Shar, que serían ¿cuántos años aquí en la Tierra? 21.600 años. Mientras Nippur estaba en construcción, ¿ves? Duraron miles de años, 6 Shar, 21.600 años para construir a Nibruki, ese centro de operaciones. Para ellos es poco tiempo, para nosotros es una eternidad, 21.600 años. Mientras Nippur estaba en construcción. La empresa nippuriana también resultó larga, como evidencian los apodos zodiacales de Enlil. O sea, 21.600 años para levantar una construcción, para nosotros que vivimos aquí es exagerado el tiempo. Pero los textos dicen sí, que duró muchísimo, esos miles de años. La empresa nippuriana, dice Zecharia Sitchin, también resultó larga,
como evidencian los apodos zodiacales de Enlil, simbolizado por el carnero, llamado Aries, símbolo zodiacal. Mientras estuvo en Larsa, se le asoció posteriormente con el toro, Tauro, porque pasó otra era zodiacal. Nippur se fundó en la era de Tauro. Un poema devocional compuesto como un himno a Enlil, el bondadoso, y que glorifica a Enlil y a su consorte Ninlil, a su ciudad Nippur y a su noble casa Elekur, la residencia que él se mandó a construir ahí en Nippur, en forma de pirámide, Elekur, y que los terrestres después le llamaban de templo, el templo del dios Enlil, era la residencia de Enlil. Es como hoy, en muchos países ustedes ya quizás conocen de las mejores construcciones que en los años 60 existían en los municipios de muchas de nuestras ciudades, que eran construcciones de cemento que las mandaba a hacer el gobierno con el dinero del pueblo. Era la casa curial, o sea, la casa donde iba a residir el sacerdote que llegaba ahí, el sacerdote de la Iglesia Católica que llegaba a esa comunidad, a ese municipio. El gobierno le mandaba a construir la casa curial de cemento, a veces de 2 pisos. Es la única construcción más moderna en muchos municipios de nuestro país en esos años. Entonces la casa curial, porque era la casa donde residía el cura, el padre. Pues para que entiendan esto, ¿no? El Elekur es la casa donde vivía Enlil. El Elekur tenía forma piramidal, Ekur, forma como una pirámide, como una montaña, el Elekur. Su noble casa, Elekur, nos cuenta muchas cosas de Nippur. En primer lugar, Enlil tenía allí a su disposición algunos instrumentos altamente sofisticados. Por ejemplo, un ojo elevado que explora la tierra y un rayo elevado que busca el corazón de toda la tierra. Nippur, nos dice el poema, estaba protegida con terribles armas. Su sola visión inspira temor y pavor. Es lo que pasa hoy. Si usted va donde hay un sitio de lanzamiento de cohetes, está protegido por militares, porque no se puede dejar así abierto que entre el que le dé la gana. Son lugares estratégicos que tienen que ver con la seguridad del país. Entonces está custodiado por militares, porque hay gente que es capaz de llegar y destruir todo. Y entonces lo mismo que hacían los Anunnaki, cuando construían un lugar donde tenían cierta tecnología, pues le colocaban robots que ellos hacían, cyborgs que ellos hacían, máquinas que disparaban y que mataban para proteger los lugares, tenían esa tecnología para hacerlo. Rayo elevado que busque el corazón de la tierra, podría ser lo que hoy llamamos un radar. Terribles armas, dice que tenía entonces, estaban protegiendo ese lugar. Hoy colocamos una verja eléctrica en algunos lugares para protegerla, pues es la misma cosa, parecida. Dice, sola visión de estas armas inspiraba temor y pavor. Desde su exterior no se puede acercar ningún dios poderoso, ¿ve? Ningún otro de ellos podía entrar allá sin autorización de Enlil. Eran lugares prohibidos. Sí, pero era entre ellos, que es lo mismo que pasa hoy. Entre nosotros, el gobierno y los militares hacen su lugar donde los civiles no pueden entrar. Y es lo mismo que pasa, y es entre nosotros. Dice, su brazo era una vasta red y en medio de ella se agazapaba un pájaro de paso veloz. Un pájaro de cuya mano no podía escapar el malvado, algún robot que lanzaba rayos. Dice Zecharia Sitchin, se pregunta Zecharia Sitchin, ¿acaso estaba protegido el lugar con un rayo de la muerte, con un campo de energía eléctrica? Había en el centro una plataforma para helicópteros, un pájaro, porque dice pájaro, un rayo elevado, un ojo que observaba todo, un pájaro de paso veloz había en esas instalaciones.
Entonces Charles dice, se pregunta, ¿serían helicópteros? Un pájaro tan rápido que uno no podía escapar a su alcance. Y se han encontrado imágenes de esa tecnología antiquísima que los llamados expertos no pueden explicarse. Eso es un helicóptero actual. ¿Cómo es que existía eso antes? Y se supone que eran salvajes. La burrada de los expertos. Que no aceptan que en otras épocas hubo tecnología aquí más avanzada que se tiene hoy en Europa y en Estados Unidos. No aceptan. En el centro de Nagpur, en la cúspide de una plataforma elevada artificial, estaba el cuartel general de Enlil, el Ki-Ur, que significa lugar de la raíz de la tierra, el lugar donde el enlace entre el cielo y la tierra se elevaba. Sería como una torre de comunicación para comunicarse con el 12º planeta, el enlace cielo-tierra. Dice, se elevaba. Este era el centro de comunicaciones del control de la misión, el lugar desde el cual los Anunnaki de la Tierra se comunicaban con sus camaradas llamados Igigi porque estaban en la estación de paso que existía en Marte. Los Igigi, los que dan la vuelta y ven. Y de la nave en órbita. Se comunicaban entonces con la nave que estaban orbitando el planeta y con los llamados Igigi, que eran los mismos compañeros de ellos, llamados así porque estaban en Marte. Los que estaban aquí se le llamaban Anunnaki y los que estaban en Marte se le llamaban Igigi. En este centro, dice el antiguo texto, había un alto pilar que llegaba hasta el cielo. Este altísimo pilar, firmemente asentado en el suelo, como una plataforma que no se puede derribar, tiene una base bien fija, segura, era utilizado por Enlil para pronunciar su palabra. Entonces, una torre de comunicación. Era usada por Enlil para comunicar sus palabras. Pronunciar su palabra hacia el cielo, dice. Entonces dice Zecharia Sitchin, es esta una descripción muy sencilla de una torre de telecomunicaciones. Cuando la palabra de Enlil, o sea, sus órdenes, llegaba al cielo, se derramaba abundancia en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué forma más sencilla, dice Zecharia Sitchin, de describir el flujo de materiales, alimentos especiales, medicinas y herramientas que bajaría la lanzadera una vez se diera la palabra desde Nippur, la orden? A los que están allá en la nave que está orbitando la Tierra, les ordeno que envíen acá tal y tal cual material. A eso se está refiriendo. Cuando la palabra de Enlil era pronunciada, daba la orden. En este centro de control, sobre una plataforma elevada, la noble elevada casa de Enlil, había una misteriosa cámara llamada Dirga. Dice el texto, tan misteriosa como las aguas distantes, como el cenit celeste, entre sus, texto deteriorado, emblemas, los emblemas de las estrellas, el ME, lo lleva hasta la perfección. Sus palabras son para el pronunciamiento. Sus palabras son graciosos oráculos, dice el texto. ¿Qué era el Dirga? Se pregunta Zecharia Sitchin. Dice que había una misteriosa cámara llamada Dirga. ¿Qué era el Dirga? Una fractura en la antigua tablilla nos ha privado de más datos, pero su nombre habla por sí mismo, pues significa la oscura cámara con forma de corona. Un lugar donde se conservaban los mapas de las estrellas, donde se hacían predicciones, donde el ME, o sea, las comunicaciones de los astronautas, se recibían y se transmitían. La descripción nos recuerda al control de la misión en Houston, Texas, monitorizando a los astronautas en sus misiones lunares, amplificando sus comunicaciones,
siguiendo sus cursos en el cielo estrellado, dándoles graciosos oráculos de guía, o sea, dándoles lo que llamamos hoy coordenadas espaciales, para que se guíen mejor en el espacio. Podríamos recordar aquí el relato del dios Su, que llegó al santuario de Enlil y se llevó la tablilla de los destinos. Ese texto y esa acción la leímos ya en el libro perdido de Enki. ¿Quién fue Su? Era uno de los vigilantes, los Igigi, que estaba en Marte, y bajó aquí, se le dio confianza, se le mostraron todos esos instrumentos que tenía Enlil en su lugar ahí en Nippur. Se le dejó entrar a ese lugar Dirga, que era el más sagrado, se dice en lenguaje religioso, significa que era el lugar más prohibido, no cualquiera podía entrar ahí, solo con Enlil y su orden. Tenía lo máximo guardado en ese lugar, es como nosotros, ¿no? Un banco tiene una bóveda, ¿quién puede entrar en una bóveda de un banco? Pocas personas autorizadas, por seguridad, porque si no lo puede robar fácilmente. Y a Su se le dio esa permisión, ese permiso de entrar en ese lugar, porque Enlil confiaba en él. Era comandante de los Igigi en Marte. Ese Su, que en el libro de Enki se le llama Ansu, que comandaba ya a los Igigi en Marte. Entonces él bajó a la Tierra y tenía esas intenciones de tomar el comando aquí, destronar a Enlil. ¿Y qué hizo? Cuando Enlil se descuidó, le dio la confianza, el tipo entró ahí en el Dingir, que era el lugar más secreto, y se robó ese instrumento y todo lo que suponía, y se lo llevó, y se atrincheró allá en el centro, en el espacio puerto, y amenazó con destruir todo si no lo dejaban comandar aquí en la Tierra. Y hubo que buscar, el hijo de Enlil se ofreció, el llamado Ninurta, y luchó contra Ansu y lo venció. Y fue condenado a morir y Ninurta ejecutó la sentencia de muerte. Ese era el llamado, aquí se le está diciendo el dios Su, que llegó al santuario de Enlil, pues santuario de Enlil, como si fuera una cosa religiosa, no tiene nada que ver con eso. Que simplemente era el local más seguro, la habitación o la cámara donde estaban las cosas, los instrumentos que solo Enlil podía entrar y ver y administrar. Por eso se dice entonces al santuario de Enlil, en lenguaje religioso. Y ese Su llegó y se llevó, como se dice, la tablilla de los destinos, que eran como unos discos duros, podríamos decir hoy. Tras lo cual se suspendió la emisión de órdenes. La sagrada cámara interior perdió su brillo, se extendió la quietud, el silencio se impuso. Descontroló todo el sistema que tenía Enlil. Se llevó como el cerebro del sistema que tenía Enlil ahí. En la epopeya de la creación, los destinos de los dioses, destinos entre comillas, se refería a las órbitas de los planetas, destino de los dioses celestiales, son los planetas, dioses celestiales, y sus destinos eran sus órbitas. Sería razonable suponer que la tablilla de los destinos, que resultaba tan vital para las funciones del centro de control de la misión de Enlil, controlara también las órbitas y los planes de vuelo de las naves espaciales que mantenían el enlace entre el cielo y la tierra. O sea que parece que el tipo se llevó en los discos que contenían las coordenadas espaciales para guiar a los que viajaban de aquí hasta Nibiru y de Nibiru hasta acá. O sea, se llevó como lo básico, el cerebro. Quizás fuera la vital caja negra, como decimos hoy, que tienen los aviones, ¿no? La nave, la caja negra. Consiguiendo esa caja, se recupera muchas cosas que si no fuera irrecuperable. Quizás fuera la vital caja negra, dice Zecharia Sitchin, que contenía los programas de ordenador que guiaban a las naves espaciales y que sin la cual el contacto entre los Nefilín en la Tierra y su conexión con el planeta madre se interrumpía. La mayoría de los expertos toma el nombre de Enlil como señor del viento, lo cual encaja con la teoría de que los antiguos personificaban los elementos de la naturaleza y asignaban a un dios la responsabilidad de los vientos y las tormentas, o sea, personificaban los fenómenos naturales, ¿no?
El terremoto tenía un nombre personal, el dios del terremoto llamaba tanto, por ejemplo, ¿no? Para que entiendan esto. El dios de la tormenta era tal fulano, o sea, para que entienda lo que le estoy diciendo. A eso se refiere. Dios de los vientos, Dios de las tormentas, que eso pasa incluso a la llamada mitología griega, ¿no? El Dios del viento, el Dios de las tormentas. Pero si hoy, a miles de años, y con la tecnología tan atrasadísima que tenemos, hay lugares, países que tienen la tecnología de hacer llover. Estados Unidos, China o cualquier otro país de esos desarrollados, tienen esa tecnología que pueden bombardear las nubes con ciertos gases y llueve en esa región que estaba seca. Pues imagínense eso que se haga para los indígenas que viven en un tiempo muy atrasado a nivel tecnológico, que aparezca un hombre que sea capaz de controlar esa tecnología y les dice que él puede hacer llover y actúe con su tecnología y bombardee las nubes y haga llover. ¿Qué van a decir los indígenas o las personas en cualquier lugar de interior que no saben nada de eso? Va a decir, este es el Dios de la lluvia. Hizo llover, como dijo mismo. Entonces algo así parecido. Personificaban esos fenómenos entonces. Asignaban a un Dios la responsabilidad de los vientos y las tormentas. Sin embargo, algunos expertos han sugerido que en este caso el término Lil no significa viento tormentoso de la naturaleza, sino el viento que sale de la boca, un pronunciamiento, una orden, una comunicación hablada. Una vez más, los arcaicos pictogramas sumerios del término En, concretamente tal como se le aplicaba a Enlil, y del término Lil, arrojan luz sobre el tema, pues lo que vemos es una estructura con una alta torre de antenas que se eleva de ella, así como un artilugio que se parece mucho a las redes de un radar gigante de los que se construyen hoy para capturar y emitir señales. La vasta red descrita en los textos a esta figura se refiere. En los textos antiguos está, pero estaría Sitchin la está explicando. Eran construcciones o aparatos con torres o con antenas para la comunicación. En Bactivira, otra ciudad ahí de Mesopotamia, fundada por ellos, ciudad antediluviana, como centro industrial, porque se llevaban los minerales ahí para ser industrializados, purificados y después llevados en las naves de ellos. Bactivira se llamaba, había un centro de fundición, ahí se le enseñó a los terrestres también, a algunos de ellos, la mineralogía, o sea, la fundición de minerales. Fundada Bactivira como centro industrial, Enlil puso al mando a su hijo Nagnar Sin, que fue el primer hijo que él tuvo aquí en la tierra con una de las mujeres que vinieron de allá de su planeta. Nagnar Sin. Los textos hablan de él en la lista de las ciudades como de Nujik, el del cielo nocturno. Ahí, según creemos, nacieron los gemelos Inanna y Istar. Inanna, llamada Istar, y Utu, llamado de Shamash, eran gemelos y eran hijos de Nagnar Sin. Un acontecimiento señalado por asociar a su padre Nagnar con la siguiente constelación zodiacal de Géminis. O sea, los dos gemelos fueron honrados con ese símbolo zodiacal, con esa constelación que se le llamó entonces la constelación de los gemelos. Como Dios entrenado en cohetería a Shamash o Utu, se le asignó la constelación Hir, que significa tanto cohete como la pinza del cangrejo, o cáncer, seguido por Istar o Inanna y el león, Leo, sobre cuyo lomo se la solía representar a Inanna encima del lomo de un león. Vamos a parar la lectura por aquí, señores. Gracias a todos los que nos ven, para que no se haga muy largo el vídeo, y esperamos que estas informaciones con una profundidad tremenda a nivel de astronomía, de información astronómica,
le sigamos sacando provecho. Gracias a todos y a todas las que nos ven.